Cuando yo me embaracé la primera vez, en verdad no le dije a nadie que estaba embarazada por 5 meses. Yo tenía estaba emocionada, pero al mismo tiempo tenía preocupaciones de qué pudiera pasar. Me emocioné muchísimo, obviamente. El problema principal que tuve al principio fueron unas náuseas terribles. Y cuando yo llamaba a mi doctora en el principio, simplemente me decía, come galletas, con eso te vas a curar. Y yo decía, pero eso no está funcionando. Bueno, tienes que cambiar tu nutrición para que simplemente no tengas náuseas, pero tampoco ayudaba. Al principio del embarazo, yo tuve las náuseas todo el tiempo, de tal manera que perdí 25 libras mientras que estuve embarazada con mi primer hijo. Yo vomitaba muchísimo. No podía mantener comida y sentía que algo estaba mal. Simplemente me decían, es normal, es normal. La náusea tardó todo mi embarazo. En algún momento empecé a sentir una comezón muy intensa en todo el cuerpo. Durante mi segundo embarazo, mi doctor en ese entonces no me quería creer que yo tenía un problema tampoco. Él me decía, no hay problema, señora. Y yo le decía, pero no es normal. Y yo le dije a mi ginecólogo, por favor, hágame el estudio de la sangre. En el principio me dijo, no, ¿para qué? Eso no es necesario. Pero yo insistí hasta que lo hizo y un día más tarde me dijo, ¿qué crees? ¿Tienes este problema? Y yo le dije, yo sabía, lo sabía. Y yo lo que digo es de que si ustedes piensan de que hay algún problema en su embarazo, que si sienten picazón, que es increíble, que no pueden dormir, que están vomitando, que tienen náuseas, vayan y busquen a quien les pueda ayudar. Dado el caso, cuando nosotros estamos embarazadas, a veces nos sentimos un poco frágiles, un poco necesitadas de ayuda, un poco fuera de nuestro normal. Pero por eso mismo necesitamos ver esas cosas que no parecen normales. En mi caso, yo sabía que algo no era normal, aunque me decían que no, que era normal. Ustedes saben de que si sienten que algo está mal, necesitan buscar ayuda. Y si se sienten frágiles y débiles, busquen la ayuda de algún amigo, de alguna amiga. Y si no, busquen la ayuda mejor de un doctor. Ténganse confianza en sí mismas, en que ustedes conocen mejor su cuerpo. Escúchala, Texas.